La paz de Dios reine entre todos. Meditaciones y escritos de Jaume Ribó, apóstol de Cristo. Jesús en Nazaret, primera parte. A la mañana siguiente, mucho antes de amanecer, se levantó Jesús y se fue a un lugar desierto a orar y a hablar con su Padre, a darle las gracias de todo el poder y sabiduría que sobre él derramaba, como a pedirle que iluminara en todo momento sus pasos para cumplir con santa perfección su divina voluntad. Mas luego, ya de día, fueron sus discípulos en busca de él para decirle que toda la ciudad andaba buscándole. Pero Jesús les contestó que no volvería a la ciudad, que se marcharían a otra parte, a las aldeas próximas, para enseñar allí la verdad de su Padre, porque el Maestro había salido en parte de buena mañana para no ser visto de nadie y no supieran dónde estaba. Cristo sabía que los habitantes de Cafarnaún iban tras de él por curiosidad de contemplar los milagros que hacía, por conocer de cerca el poder sobrenatural que tenía de curar a los cuerpos y liberar a los posesos, pero nada querían saber de la razón y verdad de sus palabras en el cumplimiento del deber para curar a las almas. Y como Jesús vino a este mundo solo para salvar almas, por lo tanto, si no ansiaban su doctrina de salvación, él no podía perder el tiempo. Por eso se marchó al día siguiente de haber llegado y se fue en secreto de Cafarnaún. Toda la ciudad ya lo conocía, sabían que nadie de esta tierra podía realizar los prodigios que él hacía. Por lo tanto, aquel que deseara verle y escucharle por su sabiduría espiritual, como comprender las verdades y el amor del Altísimo que Cristo pregonaba para alcanzar la salvación eterna del alma, éste no repararía lugares ni distancias para buscarle. Donde quiera que se encontrara el Maestro, allí acudiría para saborear el néctar de sus divinas palabras. Mas aquel que solo buscare para admirar sus prodigios sobrenaturales, éste poco se preocuparía de recorrer parajes para encontrarle. Por eso Jesús se marchó para predicar en toda la Galilea y recoger a las almas que desearan cumplir para salvarse. Por ello el sembrador iba recorriendo pueblos y aldeas, sembrando la pura semilla en los campos fértiles, para que en ellos germinara el 100 por 1, hasta que un día el Maestro bueno llegó a Nazaret, el pueblo donde había vivido toda su vida, en la que sus habitantes eran sabedores de todos los prodigios y milagros que Cristo realizaba, como de la doctrina que enseñaba de santa perfección por todo Israel. Llegado que fue el sábado, Jesús se dirigió a la sinagoga, y como muchos ya lo conocían y otros habían oído hablar de él, de su divina expresión que nadie podía contradecir por centrarse en una sabiduría y razón insondable, todos los que allí estaban presentes pusieron en él sus ojos cuando entró, y sentado, al llegar el momento de leer la lectura, el sacerdote que llevaba la ceremonia le entregó el pliego bíblico, para que Jesús viniera a leer su contenido dentro del culto de los judíos en aquel tiempo, y que luego los doctores de la ley abrían y daban explicación al auditorio de lo que se había leído. Mas cabe destacar que cuando se hallaba presente en la sinagoga algún personaje que se destacaba en la ciencia y sabiduría del Altísimo, se le invitaba a leer y a hacer la explicación del pasaje bíblico. Por ello, al ser conocida la fama de Jesús en Nazaret como maestro de la ley, se le entregó el libro del profeta Isaías para que descifrara y expusiera la vida y profecías del profeta más grande que tuvo el pueblo de Dios. Y desarrollando Jesús el libro de Isaías, quiso el Creador que diera con el pasaje donde explicaba con gran claridad la misión sagrada del Mesías, para que en el pueblo donde había nacido y trabajado como un obrero más, supieran y no ignoraran quién era aquel que había vivido muchos años entre ellos, y no lo habían conocido, mas en aquel momento imborrable era llegada la hora de ser manifestado el Hijo de Dios en la sinagoga, en presencia de los habitantes de Nazaret, como una gran oportunidad para ellos, para que le escucharan, le reconocieran y obedecieran, recogiendo así sus divinas enseñanzas y pudieran seguir tras de él, limpiando y purificando a sus pobres almas, puesto que tal pasaje de Isaías dice de esta manera: El Espíritu Santo está sobre mí, porque mi Padre me ha ungido para evangelizar a los pobres, me envió a predicar a los cautivos la libertad,
a los ciegos la recuperación de la vista, para poner en libertad a los oprimidos, para anunciar un año de gracia del Señor. Y esta es la revelación más clara que el Altísimo hizo al profeta Isaías de la misión del Redentor, puesto que nadie ignora que Cristo estaba cubierto por la luz del Creador, y con esa luz de vida sin fin que ya llevaba encendida en lo profundo de su espíritu, junto con la que el Padre era ungido, las dos juntas, que formaban una sola, consistía la potestad como sabiduría suprema con que el Maestro vino a enseñar a los pobres de conocimiento espiritual, la verdad eterna e infalible de aquel que ha existido por sí mismo. Por eso Cristo fue el libertador que nada ni nadie ha podido vencer ni igualar. Fue el enviado del único, a predicar a los que estaban cautivos del error y la mentira, y recuperaran así la libertad del espíritu, a no ser juguete del mal ni de sus propias concupiscencias, para que se liberaran de las tinieblas y entraran en la luz eterna, donde de esta manera poder remontar su puro pensamiento en presencia del Creador, amándole y adorándole tal y como se merece, donde con tal sentimiento etérico se puede cumplir con perfección su ley inmortal, que son las enseñanzas que su Hijo grabó con su sangre en este destierro. Cristo, con su palabra de verdad eterna, vino a poner en libertad a los oprimidos, que por su ignorancia solo se preocupaban de la vida material, acarreando sobre ellos cargas pesadas que no podían llevar, porque al no trabajar para dar vida a su alma, cumpliendo con su deber dentro de la perfección espiritual, quedaban agobiados y desmoralizados sin noción de la verdad de Dios, para escudarse como resignarse de las vicisitudes que encontraban en su navegar por este destierro, llenos de extravío y confusión, puesto que no sabían de dónde venían ni a dónde iban, por falta de enseñanza de los que eran guías espirituales. Mas el doctor de los doctores, el más fiel y verdadero, vino aquí a la tierra a recuperar y dar vista a los ciegos de alma, que iban dando tumbos y tropezones sin saber por dónde caminaban ni a dónde irían a parar. Vino a darnos luz de vida sin fin para que nadie caminara en las tinieblas. Vino a anunciarnos el año de gracia del Señor, tu Dios, entregada con santa misericordia a todos los hijos de la tierra, para que todos reconociéramos que había enviado a su Hijo amado aquí entre nosotros, con el solo fin de salvar a nuestras almas, en la que tal oportunidad santa solo la alcanzaríamos cumpliendo con perfección la doctrina inmaculada que Él nos grabó en este suelo de una manera sublime y heroica. Y esto es un síntesis de lo que Dios nos dijo en aquel tiempo bajo la profecía que fue transmitida al profeta Isaías y que su pueblo en aquel tiempo no quiso reconocer, y ahora, después de 20 siglos, todo el mundo se ha hecho ciego y sordo para no escuchar ni ver la verdad suprema de todas las revelaciones de Dios y de su Hijo. Y en cambio sí que el mundo, con su lengua y mal proceder, menosprecia, niega y blasfema contra la verdad eterna de Dios, en vez de glorificarle y adorarle, puesto que Él lo es todo y lo puede todo, y nos lo ha dado todo, y en cambio nos arrastramos por el suelo como un vil gusano, por falta de virtud y perfección, y muchos pecados que anidamos en el alma, donde a cambio nos creemos merecedores de todo lo bueno, pero la realidad consiste en que ese desequilibrio es debido a que el hombre ha perdido el uso de razón, porque se ha endiosado a semejanza del rey de las tinieblas y la muerte. La paz de Dios reina entre todos.